van a participar de un foro que es el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad. Este foro va en contra de toda esa lógica, va en contra de la simplificación, lo abrumador de una suerte de neobarbarie que supone que es un eslogan publicitario el que reemplaza a un mundo de ideas. Que el mundo de ideas requiere también un juego, un ida y vuelta, un debate, un lenguaje, respetar la inteligencia del otro. Hay un viejo filósofo que decía que el autor atento con el lector es el que no le ahorra dificultades. Porque si yo te doy todo digerido, en realidad estoy subestimando tu inteligencia. Y en la relación que planteaba Víctor Hugo entre el discurso de Cristina y aquellos que escuchaban, se producía un reconocimiento. Y eso nos permite también a nosotros, y bueno, Víctor Hugo, que es un cultor del lenguaje, en un ámbito tan difícil como es lo repentino del medio de comunicación, porque el medio de comunicación exige muchas veces que uno tenga que lanzar palabras, cuidar el lenguaje para convertirlo en un lenguaje que sea intenso, profundo, que discuta y que al tiempo tenga también la dimensión de la pasión, es un desafío enorme, ¿no? Es una pelea muy fuerte porque el enemigo en este caso es también muy fuerte, es muy poderoso. Absolutamente. Me parece el famoso zócalo que hoy aparece en la televisión, el recorte, lo que yo llamo con Horacio González la máquina de capturar palabras, ¿no? Hay una máquina estratégica, muy astuta, sobre todo en el núcleo más sólido y estratégico de la corporación mediática, que está buscando siempre esa frase que, sacada de contexto y convertida como zócalo, genere en el que está mirando esa frase una reacción, violencia, odio, resentimiento. Contra eso creo que nosotros tenemos que generar una suerte de contraofensiva, una resistencia activa, y es la defensa también del lenguaje, ¿no? Hay una sensación de que la gente disfruta cuando le abren la cabeza. Aquello que se convierte en un buen argumento, hoy día tiene un peso en la vida de las personas mucho más significativo que en otras épocas. Yo creo que la gente está disfrutando cada vez que algo le resulta revelador de lo que se dice, como se va a decir en esta convocatoria. Por eso es tan oportuna, tan valiosa, porque en este momento hay un caldo de cultivo que no solamente tiene que ver con la élite. Van a ver ustedes que en la concurrencia se podrá apreciar diversos sectores sociales y sobre todo seguramente muchos jóvenes, porque este es un tiempo en el que la gente ha disfrutado. Yo creo que a la par de lo que se disfrutan las cuestiones vinculadas a la sensibilidad, a la capacidad de goce, ha disfrutado de lo intelectual. Estos 5 o 6 años, sobre todo, últimos, en ese sentido, y me parece que operó en forma decisiva la discusión por la ley de medios, han contribuido a que tengamos un animal político distinto. ¿Cómo ustedes ven cómo el futuro inmediato, ya sin líderes de la década pasada, como pueden ser Chávez, los Kirchner, entendiendo que Cristina ya deja el gobierno, sin Lula en el gobierno, con Fidel muy viejo, con Mujica fuera del gobierno, sin esos líderes fuertes, fuertísimos, ¿cómo se puede dar? A ver, los liderazgos no son una construcción artificial, no nacen de una probeta, tienen que ver con el amasijo profundo que se genera en el interior de las historias de cada sociedad, de cada pueblo. Hugo Chávez fue un personaje único, inimaginable en términos de reproducción serial, es decir, una combinación de lo popular y de lo culto, un hombre que podía al mismo tiempo cantar una canción de los llanos venezolanos y hacer un comentario sobre un libro de Nietzsche, y al mismo tiempo ser un líder popular con una oratoria carismática. Bueno, eso se da muy de vez en cuando, y así podríamos seguir con cada uno de los líderes. Obviamente que la muerte de Hugo Chávez, la muerte de Néstor Kirchner, son un golpe muy duro a los proyectos de transformación que vienen desarrollándose en el sur de América. Pero a su vez están las marcas, están las continuidades, está todo ese modo de ir produciendo huellas que van como cristalizando también en decisiones que van más allá de tal o cual liderazgo. En el caso de Lula o en el caso de Cristina, yo creo que independientemente de que Lula ya no es presidente del Brasil y Cristina termina su mandato el 10 de diciembre,
son figuras centrales de todo lo que vaya a seguir sucediendo en América Latina. Pero también algo que no es menor. Este es un periodo extraordinario de la historia de América del Sur, inimaginable muy poco tiempo atrás. Si uno se traslada personalmente o colectivamente a la América del Sur de los años finales de los 80, principios de los años 90, el panorama era desolador. Fukuyama, Menem, Fujimori, neoliberalismo, privatizaciones, destrucción del Estado. Color de Melo en Brasil. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, o sea, un continente devastado, pero no devastado económicamente solo, sino devastado en sus mejores tradiciones, incluso populares, porque muchos de los que llevaron adelante el negocio neoliberal provenían de tradiciones populares. Entonces, cuando se produce un giro en América Latina, ahí hay algo novedoso, algo que no es menor y que uno tiene que darse cuenta que es testigo privilegiado de esta época histórica. El futuro hay que construirlo. No hay una brújula perfectamente establecida que siempre nos hace ir por el camino recto. Yo creo que hay líderes porque no los hay. La carencia de una clase imposible para generarla serialmente es lo que determina que haya un líder, y muy de vez en cuando. Pero la pregunta se refiere seguramente a qué va a pasar en lo inmediato, qué va a suceder con el chavismo si a Maduro las cosas le siguen saliendo con altos y bajos en varios rubros. ¿Qué va a suceder con el kirchnerismo si pierde las próximas elecciones? ¿Qué sucedería con lo que deje Evo en Bolivia, que parece ser el que está con mayor fortaleza en los tiempos inmediatos? A mí me parece que el liderazgo en realidad siempre van a ser las ideas, y que el hecho de que haya kirchnerismo ya instalado para siempre marca ese liderazgo. Perón no necesitó estar vivo para seguir liderando opiniones, ideas y sueños de la Argentina. Chávez no necesita estar vivo. Van a perder alguna elección, van a retomar el mando y van a ser todavía más fuertes esos sectores fuertemente ideológicos cuando no tengan el poder que teniéndolo, porque el poder los desgasta, el poder los expone, el poder hasta los envilece, si se quiere, porque el poder es de esa catadura. Pero no hay manera ya de que esos fuertes liderazgos, como fue el de Perón, como es el de Chávez ahora, como va a ser el del kirchnerismo, como va a ser lo de Evo, como va a ser lo de Correa, nunca más eso va a estar ausente de la vida de estos países. ¿En qué medida los medios masivos de comunicación, que siempre tuvieron un gran peso, pero que ahora lo tienen mucho más porque son grandes corporaciones, ¿no? ¿En qué medida los medios masivos de comunicación han reemplazado a los militares en el debilitamiento y derrocamiento de gobiernos? Lo que pasó con los medios es que la poca o mucha objetividad que se podía tener cuando los intereses no eran tan propios como lo son hoy día, se ha perdido justamente porque incursionaron en todas las formas de poder que hay. Cuando nosotros hablamos del Grupo Clarín, estamos hablando de quienes tienen intereses con la industria a través de Techín, de quienes son socios de industrias, de quienes son socios en el agro. Estos días justamente transcurre algo de lo que ellos son los dueños, los promotores y los grandes ganadores. Entonces, el agro, la industria, lo que científicamente tenga que ver con lo que se vende, es decir, las computadoras que vendieron en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esa suma de intereses los ha sacado del rol deseable de mantener una distancia con los protagonistas para que hubiese un poco de objetividad. Tener ideología, ser de derecha o ser de izquierda va en la matriz de la conformación de los diarios, sobre todo en estos países donde nacieron para consolidar el sentido liberal de la vida. Los primeros diarios siempre fueron liberales y en todo caso los otros surgían como una respuesta. 1828, 1830, los diarios que aplaudían a Lavalle, los que condenaban a Dorrego, ya estaban jugando exactamente a esto. Pero había una forma de ser que estaba afuera de los intereses económicos directos que se podían tener y demás. Estos últimos años, estas últimas décadas marcaron un ascenso violentísimo hacia otro tipo de intereses que no sean los periodísticos. Ya no es defender
el neoliberalismo por una cuestión de ideas, es defender el neoliberalismo porque están adentro de los intereses de lo que el neoliberalismo le genera. Y esto, al mismo tiempo que los convirtió en muy poderosos, los hizo muy perversos. Perversos y poderosos pueden tener ese poder que sustituye en su momento, y ojalá que no tengan tanto éxito, el poder que tuvieron los militares frente a las convocatorias de los neoliberales toda vez que estaban desalojados del poder. Lo que ha sucedido en las sociedades contemporáneas es que los sujetos que la habitan, en verdad, viven en el interior de una dinámica atravesada por los medios de comunicación. Se levantan con los medios de comunicación, se acuestan con los medios de comunicación, educan, entre comillas, a sus hijos a través de los medios de comunicación, se miran a sí mismos a través de los medios de comunicación, narran el mundo y la vida a través de los medios de comunicación. Esto supone que es algo muy complejo, que ahí hay una lucha muy complicada. Por un lado, los intereses económicos, que los medios de comunicación y las empresas ya no son puramente comunicacionales, están atravesadas por el capital financiero, por la gran industria, representan una manera de concebir la sociedad, de estar en la sociedad. Por eso la disputa es mucho más difícil también, porque producen subjetividad, producen lenguaje, producen sentido común. Clarín no es solamente ese diario que hoy tiene la imagen de quien ocupa un lugar cada vez más claro para la sociedad respecto a los intereses que defiende, que son sus propios intereses. Clarín durante más de 60 años construyó sentido común en el hombre y la mujer de nuestra sociedad. Y eso plantea que no es tan sencilla la disputa. Por eso fue extraordinario lo que pasó con la ley de medios. ¿Qué generó, entre otras cosas, la ley de medios? Que cualquier persona, cualquiera, desde el albañil hasta el médico, el zapatero hasta el profesor de literatura, cuando escuchan la radio o leen un periódico o miran la televisión, ya no lo hacen con inocencia o creyendo en la objetividad de lo que están viendo. Saben que hay intereses, que hay tomas de partido, que hay un juego que está allí jugándose. Y esto me parece central. Esto quiere decir que en América Latina surgieron nuevos liderazgos, surgieron nuevas ideas que a su vez tienen algo anacrónico dentro suyo, porque son portadoras de lo mejor de las grandes tradiciones que están a nuestras espaldas, pero bajo nuevas condiciones. Y hay escrituras que hoy están planteando lo que esta América Latina ha generado como renovación, pero hay que seguir dando pasos, porque falta muchísimo, y siempre está la posibilidad de un enemigo que es y sigue siendo enormemente poderoso, que debilite proyectos que son muy ricos en su conformación, pero que también tienen debilidades internas, contradicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que crear valores también para saber luchar contra las consignas establecidas desde el neoliberalismo a través de los medios de comunicación. Ellos han conseguido crear rechazo y desprecio, como no puede ser de otra manera, por la corrupción. Pero bien sabemos que no existe nada que funcione más corruptamente que el neoliberalismo. Pero como la manera de atacar a los gobiernos progresistas va por el lado de la corrupción, ellos crearon un valor en sí mismo, como si ellos estuvieran afuera de la corrupción, y el único tipo de corrupción se pudiera cometer dentro de los gobiernos progresistas. Entonces hay que entrenar a la gente para que vean que a Dilma, invencible en las urnas, ella con Lula, al chavismo, invencible en las urnas, las formas de combatirla tienen que ver con el desprecio por valores que ellos reinstalan y que toda la vida traicionaron, porque no existe nada más corrupto que lo que pasó en tiempos neoliberales. No hay nada peor que ese mundo de megacanjes, de blindajes, de bonos, de deudas, de pavorosas deudas creadas para que la pague alguien prácticamente nunca y que son las que verdaderamente condenan al hambre y demás. Ellos se basan en las corrupciones aisladas, personales, que puedan existir en esos regímenes, porque en políticas públicas no pueden competir. Lo grave es que las políticas públicas sean corruptas, y el neoliberalismo, sus políticas públicas son corruptas, son básicamente corruptas porque tienen que ver con el egoísmo, con el individualismo, con la concentración, con llevarse por delante el bienestar de la mayoría de la gente en nombre de la élite a la que se van a favorecer. Entonces, la gran función que tienen que cumplir todos estos pensadores, con Ricardo y todos los que vienen aquí, es ayudarnos a fortalecernos en la observación del hecho cotidiano. Hemos aprendido bastante, de ahí viene cuál es la actitud que el otro día se podía ver en el discurso del 1 de marzo, pero siempre está faltando.